El siguiente relato de brujería fue enviado por una suscriptora. Es escalofriante ya que la historia tiene entrelazados varios hechos brujeriles, así que escúchalo hasta el final porque está muy interesante. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. El día de hoy quiero compartir contigo, escucha de Viviendo con el Miedo, la historia de brujería del mejor amigo de mi mamá. Pero antes de sumergirnos en la trama de la historia, te voy a contar brevemente el contexto de su amistad para que sea fácil entender. Pedro y mi madre se conocieron en 1999, cuando ella llegó a Los Ángeles, California. Pedro era gerente, en donde mi mamá empezó a trabajar. 2 años después de conocerse, él conoció a Luisa, quien luego se convirtió en su esposa. Recuerdo que desde el principio, mi madre encontró su relación extraña. Pedro parecía indiferente al principio, es decir, no sentía atracción por Luisa, pero de repente empezaron a salir juntos. A raíz de esa relación, él cambió mucho. Y no solo de manera física, ya que había adelgazado varios kilos, sino que siempre estaba muy pendiente de ella. Pasaron un par de años y en el 2004 tuvieron a su primer hijo, y 2 años más tarde a su hija. Luisa no permitía que Pedro hablara ni siquiera con su familia. Era muy celosa con él a pesar de que ya tenían 2 hijos. Ella no celaba a mi madre, es decir, no tenía miedo de que fueran amigos. Creo que entendió que solo había una buena amistad entre ellos, y más porque mi mamá es mucho mayor que él. Así que para Luisa ella no era competencia. Justamente en el 2006 yo llegué a vivir con mi madre. En aquel entonces tenía 14 años. En varias ocasiones conviví con los hijos de Luisa y Pedro durante las barbacoas que organizaban. Y recuerdo que el hijo mayor, de unos 5 años aproximadamente en aquel entonces, tenía comportamientos extraños. Siempre que jugábamos simulaba matar animales y luego beber su sangre. Se lo conté a mi mamá y ella sugirió que probablemente Michael, que así se llamaba el primer hijo, imitaba lo que veía en su casa, tal vez por parte de la mamá. No era ningún secreto para mi madre que Luisa practicaba la brujería, ya que incluso en una ocasión la había invitado a hacer cosas relacionadas con eso. La casa de esa pareja siempre estaba fría, sin importar la época del año, y a veces hasta olía a animal muerto. En general se podía sentir un ambiente extraño y perturbador. Acá viene una de las partes más extrañas de la historia. Pedro siempre actuaba normal, como si no viera que la esposa hacía cosas indebidas, es decir, tenía comportamientos fuera de lugar y comentarios de índole brujeril. Él simplemente parecía no interesarle. En todos esos años de matrimonio, ella lo trataba mal continuamente. A veces nosotros éramos testigos de sus comentarios groseros. Le quitaba el dinero y hasta lo engañaba con otros hombres. Pero Pedro aguantaba todo. Parecía que no tenía voluntad y estaba ciego ante las palabras de su esposa. Los problemas se intensificaban a medida que los niños crecían y empezaban a presenciar cosas extrañas, especialmente durante la noche. A pesar de las preocupaciones de mi madre, Pedro parecía ignorar todo, como si nada pasara en realidad. Mi mamá le mencionaba repetidamente que varias situaciones que ellos vivían no eran normales, pero él insistía en que no creía en esas cosas. A finales del año 2010, la madre de Luisa falleció y ella se apropió de todas sus cosas, dejando a su hermana sin nada. Luisa siempre salía victoriosa en sus conflictos,
pero creo que su hermana hizo algo al respecto, porque unos meses más tarde, su hija comenzó a enfermar. La niña iba a cumplir 5 años, lo recuerdo bien, porque mi mamá estaba ayudándola a preparar algunos recuerdos para la fiesta que le iban a hacer a la niña. Su nombre era Mariana. Una semana antes de su cumpleaños, Mariana sufrió un ataque similar a la epilepsia y desgraciadamente falleció. Es importante destacar que la niña estaba sana. Luisa sostenía que había sido su hermana la que le ocasionó la enfermedad a su hija y el episodio mortal. Decía que era porque su madre al fallecer le heredó todo a ella y a su hermana no le dejó nada. El mismo día de la cremación de su hija, Luisa le pidió un favor a mi madre. Quería dejar a Michael en nuestra casa porque necesitaba salir. Mi mamá le explicó que ella tenía que trabajar, pero que yo podría cuidarlo. En aquella época yo tenía mi primer hijo de 2 años de edad. La señora accedió y dejó a Michael a mi cargo. Lo que te voy a relatar es algo que con solo recordarlo nuevamente se me eriza la piel. Michael me confesó que tenía miedo. Me contó que su mamá hablaba con el diablo y que en su casa, en un armario, su madre tenía un altar con demonios y una mujer atada de pies y manos, que ésta parecía estar en llamas. El chico, cuando me decía aquellas palabras, se podía ver en el rostro el miedo que tenía a su madre. Era increíble que le tuviera tanto miedo a esa mujer. Eso me hace imaginar que tal vez él presenció algo tan terrorífico que lo marcó de por vida. Más tarde, cuando vino Luisa por su hijo, llamé a mi mamá para platicar un rato mientras tomábamos el café, y le relaté todo lo que el pobre chico me había contado. Después de eso, mi mamá se comunicó con Pedro y le contó lo que nos platicó su hijo. Como sabía mi madre que era difícil para él creer en aquello, lo llevó con un anciano que le habían recomendado. Mi mamá no entró en detalles, pero dijo que desde que salió de ahí, parecía que a Pedro le habían quitado una venda de los ojos. A raíz de este despertar, Pedro se llevó a Michael a vivir con él. Consiguió un departamento en el mismo edificio que nosotras. A mi madre y a mí nos daba gusto que ahora él haya regresado a la realidad. Sin embargo, mi mamá y yo empezamos a padecer ataques brujeriles. Luisa siempre dejaba tierra o animales muertos en la puerta de nuestro departamento. Así pasaron los años hasta que en el año 2016 Pedro le pidió el divorcio formalmente. Ella no lo aceptó nada bien. De hecho, cuando recibió los documentos del divorcio, llegó gritando, diciendo que prefería verlo muerto antes que le quitaran a ella la casa y la mitad de todo. Cabe aclarar que todo lo que tenían fue gracias a Pedro, porque Luisa dejó de trabajar después del nacimiento de su primer hijo. Con aquella situación tan perturbadora, el amigo de mi madre regresó nuevamente con el anciano y le pidió un trabajo. Según lo que me contó mi mamá, primero llevaron a cabo un ritual que involucraba una lengua de vaca, supuestamente para silenciar a Luisa, ya que pronto tendrían la primera audiencia en la corte por el divorcio. Llegó el día de la corte y Luisa parecía incapaz de hablar. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados porque después de esa primera reunión, pensamos que realizó algún tipo de brujería porque Pedro perdió el trabajo de forma inesperada y Michael enfermó sin razón aparente. Pedro, ante esta situación tan extraña, regresó con el brujo y pidió un trabajo nuevamente, pero esta vez para devolver todo el mal a su exesposa. También quería recuperar su casa, un pequeño negocio y su carro. Eso porque había sido fruto de su trabajo. Además, sería el sustento para él y ahora su único hijo. No pasó mucho tiempo antes de que todo comenzara a surtir efecto. En el 2018, estando embarazada, fui al centro a comprar algunas cosas que necesitaba y me llevé la sorpresa de ver a Luisa viviendo como indigente, pidiendo limosna en las calles, y estaba muy sucia. Además, sentí cuando la vi que sus facultades mentales estaban afectadas.
Pedro aún es amigo de mi mamá y hace poco fue a visitarla. Ella me llama para platicar por lo que tenemos una muy buena relación. Así que supe por ella que él se casó de nuevo y tiene un feliz matrimonio. Michael ya es un hombre y estudia medicina en la Universidad de Sacramento. A veces platicamos porque tenemos buena relación. Me comenta que en ciertas ocasiones, cuando recuerda las cosas desagradables que sucedían en su casa, como por ejemplo, los sonidos de cadenas arrastrándose, lamentos en la madrugada y los cambios de temperatura constantes, se estremece y también le da mucho dolor haber perdido a su única hermana, que Dios la tenga en su gloria. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?